Dicen que más del 90% de las personas que operan los mercados financieros pierde dinero. Esto es debido a que muchos entran demasiado arriba y después las personas que entran bien tienden a no saber cómo salir. Es muy habitual crearse expectativas demasiado altas, has comprado bien un activo pero te piensas que va a subir más de lo que realmente sube y al final te acabas comiendo una bajada y nunca acabas ganando dinero. Así que hoy os he traído una guía titulada Cómo entrar y salir del mercado en modo Dios, con la cual os quiero enseñar todo lo que he aprendido yo a lo largo de estos años en los mercados, tanto a la hora de entrar como a la hora de salir en los mercados, para que podáis ganar el máximo de dinero posible. Así que vamos a pasar a pantalla del ordenador y vamos a utilizar un esquema que he hecho con el cual veremos muy claro los pasos que tenemos que seguir. Lo primero que vamos a ver es la parte de cómo gestionar nuestras entradas al mercado, porque evidentemente si no estamos posicionados en el mercado, después no vamos a poder salir, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto el título de cómo gestionar las entradas al mercado, modo Dios y un Goku, ya sabemos todos quién manda aquí, ¿vale? Y evidentemente, pues empezaríamos con el 100% del capital en liquidez, ¿vale? Esto quiere decir que tendríamos 0 de inversión y el 100% de nuestro dinero pendiente de invertir. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Una vez decidimos qué cantidad de dinero queremos invertir en el mercado, decidir cómo vamos a distribuir estas entradas al mercado, ¿no? Es decir, distribuir este capital en diferentes activos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir nuestro perfil de riesgo. Tengo vídeos más completos hablando de perfiles de riesgo en el canal, lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Pero así, por hacer un resumen, básicamente podemos elegir 3 perfiles de riesgo. Son algunos ejemplos, ¿vale? No tienen que ser los porcentajes súper exactos a esto, pero es más o menos una guía para que veáis cómo funcionan los perfiles de riesgo. En primer lugar tendríamos el perfil conservador, que es 80% Bitcoin, 20% Ethereum, básicamente. Al final son los dos activos más estables de todo el mercado. Son los que menos potencial de subida tienen en comparación al resto de altcoins, pero a la vez son los que nos dan más seguridad y cuando hay caídas, los que menos van a caer, ¿vale? Después tenemos el perfil moderado, que ya lo he dicho varias veces, que en mi caso es mi perfil favorito. Consiste en tener un 60% entre Bitcoin y Ethereum. En mi caso, pues los dos activos más seguros y al final te dan esa parte de seguridad dentro del portafolio y si todo baja, estos dos, sabes que te van a cubrir un poco porque van a caer menos. Después tendríamos un 20% en large caps, que serían rollo pues BNB o criptomonedas de este estilo, que son criptomonedas que ya están muy consolidadas en el mercado. Después un 15% en mid caps, que son criptomonedas de más baja capitalización con más riesgo, pero que nos pueden dar rentabilidades más altas. Y un 5% en low caps, que estas serían las de super riesgo, con una capitalización de mercado muy baja, pero solo que una de estas nos vaya bien, pues podemos ganar mucho dinero. Y por último tendríamos el perfil arriesgado, que es aquella gente que tiene el 100% de su capital en mid caps y low caps, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir a qué perfil nos queremos adecuar, porque esto va a ir marcando durante el resto de nuestra historia como inversores cómo vamos a ir distribuyendo y qué cantidad de cada activo vamos a ir comprando, ¿vale? Una vez hemos seleccionado nuestro perfil, tenemos que elegir cómo vamos a gestionar la liquidez hasta adquirir los porcentajes escogidos, ¿vale? Es decir, si vamos a meter $1000, lo que no vamos a hacer es coger y decir, vale, pues compro ahora mismo un 60% entre Bitcoin y Ethereum, un 20% de large cap, un 15% de mid caps. ¿Sabes? No vas a comprar el primer día que entres al mercado, sino que vamos a esperar, vamos a ver en qué momento y fase del mercado estamos y también vamos a ir comprando poco a poco en función de la fase del mercado en la que estemos y los precios que se vayan dando. Vamos a seguir bajando aquí en este esquema y vamos a ver cuáles serían los puntos más óptimos para ir gestionando estas entradas e ir acumulando estos porcentajes, ¿vale? En primer lugar, os he puesto aquí el bear market. El bear market es esta fase de mercado bajista donde el mercado no para de bajar, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un bear market, para mí lo mejor es tener las manos quietas. Yo cometí el error en el anterior bear market ir comprando cada vez que los activos que me interesaban bajaban un 20, un 30%, compraba. Y no está mal del todo, pero tampoco es lo más sabio. ¿Por qué? Porque al final los activos que triunfaron en el bull run anterior no tienen por qué ser los activos que triunfen en el siguiente bull run. Por ejemplo, triunfaba mucho la interoperabilidad,
pero en este bull run está triunfando mucho la IA. Entonces, aunque tú durante todo el bear market, en cada caída, hayas ido comprando interoperabilidad, como la narrativa ha cambiado, puede ser que ya no sean interesantes esas compras que has hecho. Con lo cual, es preferible que durante el bear market tengamos las manos quietas y esperemos a que el bear market se empiece a acabar o el precio de los activos empieza a marcar un periodo de acumulación, y aquí sí empezar a ver qué activos se empiezan a comportar mejor y cuál tiene pinta de ser la narrativa que más va a triunfar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empezaríamos a comprar y a acumular los activos en los cuales estamos interesados? Pues yo lo que he aprendido durante este tiempo es que al menos tenemos que esperar a que Bitcoin lleve un retroceso del 50%, y no es mucho, ¿vale? Sería más óptimo un 60 o un 70, pero bueno, creo que si Bitcoin tiene un 50% y las altcoins ya han retrocedido de un 70% hacia abajo, creo que empieza a ser el momento. Empieza a ser el momento no quiere decir cogemos todo lo que tenemos pensado invertir y lo metemos. Quiere decir que podemos empezar a gestionar alguna compra. Entonces aquí os lo he especificado, ¿vale? Empieza a ser momento de empezar a acumular, pero con cuidado. Y entonces del 100% de nuestra liquidez, yo en este periodo lo que haría es meter un 40%. ¿Vamos a meter este 40% de golpe? No, evidentemente no. Lo vamos a distribuir en varias compras. Por ejemplo, si de este 40% yo quiero que un 20% se vaya a Bitcoin o un 10%, lo que voy a hacer es, de ese 10% lo voy a dividir en 3 compras diferentes o en 4 compras diferentes, y voy a meter, por ejemplo, en Bitcoin ahora un porcentaje, después si vuelve a bajar otro porcentaje, si vuelve a bajar otro porcentaje, y así hasta que las 3 o 4 compras en las que he distribuido mi porcentaje de Bitcoin estén dentro del mercado, ¿vale? Primero tenemos que seleccionar con este 40% de la liquidez cuántos activos queremos comprar, es decir, Bitcoin, Ethereum, esta altcoin, esta otra altcoin, las que sean. Después, este 40% decidir, vale, pues un 10% Bitcoin, un 5% Ethereum, un 5% esta altcoin y otro 5% esta altcoin, por decir algo, ¿vale? Y una vez tenemos ese 10, 5, 5, 5, calculamos cuánto capital es cada porcentaje y ese capital lo dividimos en 3 o 4 compras para poder ir promediando el precio en caso de que el mercado siga bajando. Al final tenemos que pensar que vamos a estar en un periodo de acumulación, pero no sabemos si hemos tocado el suelo del mercado. Entonces, lo que hayamos comprado, si el mercado se dispara, perfecto, porque ya estamos dentro. Lo que no hayamos comprado, si el mercado se dispara, después en bull market vamos a buscar nuevas oportunidades, pero si el mercado sigue bajando, tenemos dinero para invertirlo, ¿vale? Y esto vamos a hacer solo con el 40% de ese 100% que tenemos pensado invertir, ¿vale? Y ahora, después de esta fase de acumulación, que suele durar varios meses, incluso algún año, ¿vale?, entraríamos en la fase de bull market. Entonces, cuando empieza el bull market, los activos empiezan a coger fuerza alcista después de la acumulación. Lo vamos a notar, que el gráfico empieza a salir de esa acumulación y empieza a construir patrones alcistas. Entonces, yo creo que lo ideal, cuando empezamos a ver estos patrones alcistas, es ir metiendo un 20% de la liquidez. Es decir, ya hemos metido un 40% y ahora cogeríamos otro 20% y lo empezaríamos a meter cuando se empieza a construir este patrón alcista. ¿Lo metemos de golpe? No. Haríamos lo mismo que en la acumulación, ¿vale? Distribuiríamos estos porcentajes en 3 o 4 puntos de entrada y iríamos entrando poquito a poco al mercado, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo un 20%? Porque cuando empieza el bull market, nacen nuevas criptomonedas, hay nuevas altcoins que se ponen de moda, empieza a haber nuevas altcoins con narrativas nuevas que empiezan a triunfar, pero el problema es que hasta que no pasa un tiempo no sabemos cuáles son. Entonces creo que es muy recomendable guardarnos al menos un 20% del capital para cuando empiecen a surgir estas oportunidades tener dinero para invertirlos. Lo más importante en los mercados es no tener prisa, y ya veis que con este esquema tenemos que tener un poco nervios de acero, pero sin duda es lo que mejor funciona, ¿vale? Entonces nos guardaremos otro 20% para nuevas oportunidades y siempre vamos a tener un 20% en liquidez por si acaso el mercado se desplomase, tener dinero para poder promediar abajo aquellos activos que nos interesan. Al final, por mucho que estemos en bull market, nunca sabemos lo que va a pasar, puede venir un cisne negro, etcétera, etcétera. Entonces siempre es recomendable tener al menos un 20% del dinero en liquidez por lo que pueda pasar. O imaginaos que de golpe surge una preventa de la hostia, no sé qué, que te interesa mucho entrar. Pues si tienes este 20% de liquidez, estás líquido para poder entrar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, cuando haya pasado todo esto, ya estaremos invertidos dentro del mercado.
Y ahora lo que tenemos que aprender es cómo gestionar las salidas del mercado en modo Dios. Vale, ¿cómo vamos a gestionar las salidas del mercado? Como acabamos de ver, en principio, cuando lleguemos a este punto vamos a tener un 80% del capital invertido y un 20% en liquidez. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcarnos unos objetivos de salida. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuánto queremos ganar. No deberíamos preguntarnos hasta dónde puede llegar esta criptomoneda. Oye, ¿y si se va a la luna? Oye, ¿y si tal? No. Valora cuánto dinero has invertido y con eso cuánto dinero quieres conseguir. Si tú te haces esta idea antes de empezar a invertir, tú ya vas a moderar tu perfil de riesgo, porque no es lo mismo que tú quieras multiplicar por 20 tu dinero, entonces vas a tener que tener un perfil de riesgo muy arriesgado, que lo quieras multiplicar por 2, porque entonces vas a tener un perfil conservador, ¿vale? Entonces, si tú ya te has adecuado a esto, ahora cuando pasemos a los puntos de venta, ya sabes dónde te tienes que salir, porque tú ya sabes cuánto dinero tienes que ganar, ¿vale? Entonces, no esperamos al top de la criptomoneda, porque al final tú nunca sabes cuál va a ser el top, sino que nos vamos a ir marcando unos puntos de salida. Entonces, estos puntos de salida, ¿cómo los podemos marcar? Lo primero que os he marcado es por X, ¿vale? Según el tipo de criptomoneda, perdonad, aquí he puesto RIPO, no pasa nada, así se queda más gracioso para el vídeo, ¿vale? Entonces, lo primero que podemos hacer es marcarnos por X, es decir, yo invierto, ¿vale? Y por ejemplo, cuando tenga 3X, es decir, cuando haya multiplicado por 3 mi dinero en activo, saco un 20%. Luego en 5X otro 20%, en 7X otro... Esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a moderar estos ejemplos? ¿Cómo los vamos a adecuar a nuestro activo? Pues en función del tipo activo que sea. Evidentemente, si entramos a una low cap, estamos arriesgando porque a lo mejor lo mínimo que queremos sacar es un por 10. Pues a lo mejor cuando estemos en el por 10, sacamos el 20%. En cambio, si estamos entrando a Bitcoin, a lo mejor cuando llevemos un por 2, tenemos que sacar el 50 o el 60%, ¿vale? Entonces, esto es un esquema para que veáis ejemplos de cómo podríamos ir saliendo del mercado marcándonos las X que queremos conseguir. Es bastante importante que cuando entréis al activo tengáis muy especificado esto, porque es lo que os digo, no sabemos cuándo el activo va a dejar de subir o se va a girar. Entonces, lo ideal es que os marquéis ya estos puntos de salida desde el principio, siendo realistas con el tipo de activo en el que estáis invirtiendo. No le pidáis a Bitcoin un por 20 porque probablemente no os lo dé. Pedirle un por 20 a aquella criptomoneda de 1 millón de market cap que se puede multiplicar. Y luego, que esto a mí me gusta aplicarlo en prácticamente todos los activos, es tener un 20% de moonback. ¿Qué es una moonback? Es que a pesar de que tú te has ido saliendo en todos los puntos especificados, te dejas un pequeño porcentaje por si al final el activo se acaba disparando, pues no tener ese arrepentimiento en tu cabeza de decir, joder, me salí de esta criptomoneda y mira hasta dónde ha llegado, ¿sabes? La moonback es ese porcentaje de que si de golpe se dispara un montón, pues estás dentro del activo. Entonces, este sería el primer método para marcarnos nuestros puntos de salida por X. Después tendríamos por análisis técnico, que es cada vez que llegue a una posible zona de rebote. Tenéis en el canal de YouTube 2 tutoriales completos sobre análisis técnico que os van a ayudar un montón a determinar estas zonas. Aquí os lo he puesto, que tenéis curso gratis en el canal, ¿vale? Entonces, básicamente sería irse marcando esas zonas de rebote y decir, vale, pues en esta posible zona de rebote me salgo con un 20%, en esta posible con otro 20%, con otro, bueno, lo que determinéis según el activo, ¿vale? Y luego por market cap, que es determinar según el tipo de criptomoneda a qué market cap puede llegar y cuando vaya llegando a ese market cap vamos saliendo del activo. Sería exactamente lo mismo que por las X, pero en vez de decir, vale, cada vez que multiplique por 2, por 3, por 4, decir, vale, cuando llega 1 millón de market cap me salgo con esto, cuando llega a 5 millones con esto, cuando llega a 10 millones con esto. Y así ir haciendo, ¿vale? Este sería otro método de marcar nuestros puntos de salida. Entonces, la cuestión es cómo distribuimos después los beneficios, porque vale, muy bien, ahora tenemos los puntos de venta, pero ¿qué hacemos con eso? Hay gente que tiende a reinvertirlos, hay gente que se los queda, hay de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es decidir si vamos a ser legales, es decir, tener en cuenta el porcentaje que se lleva Hacienda. Yo, desde hace un tiempo, ya cada vez que hago una venta, hay un porcentaje que sé que solo lleva Hacienda, entonces tengo una billetera que es la billetera de Hacienda, ¿vale? Así, el día que tenga que pagar no me llevo sustos. Y luego, aquí os he puesto distribución personal de los profits, esto es como lo hago yo personalmente, pero opino que es una bastante buena gestión. Vale, entonces, he puesto 28% de Hacienda, esto es el máximo que se puede llevar Hacienda en España,
Yo no sé si voy a llegar a que me quiten el 28 o se va a quedar en menos, pero prefiero guardar el 28 y si a final de año, cuando haga la declaración, me sobra, pues mira, ya me pegaré un capricho con lo que haya sobrado, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer con los profits es un 30% del beneficio me lo guardo para reinvertir en nuevas oportunidades, un 20% en liquidez y luego un 22%, que en verdad sería un 20%, pero como me sobra un 2 de lo de Hacienda, meto un 22% para mí. ¿Por qué? Porque de poco sirve invertir si nunca ganamos. Al final, el tema de saco beneficios, reinvierto, saco beneficios, reinvierto, saco beneficios, reinvierto, está muy bien, pero si no paras de reinvertir, puede ser que en algún punto el mercado se desplome y todo lo que has conseguido por el camino se te vaya a pique, ¿vale? Entonces creo que es muy importante pagarse a uno mismo cuando estamos invirtiendo, porque al final es muy duro también estar año tras año invirtiendo y ver que sale dinero de tu banco, pero al final nunca llega. Aquí estamos todos para ganar dinero, ¿no? Pues si estamos para ganar dinero, paguémonos el dinero que nos merecemos. Entonces yo lo hago de este modo, ¿vale? 20% en liquidez, muy importante, irse dejando esa liquidez por lo que pueda pasar. Y muy importante también, 22% para mí, porque además esto psicológicamente es brutal y ayuda un montón a ir viendo resultados, ¿vale? Entonces, una vez haya pasado esto, llegaría el final del bull market y cuando estemos en el final del bull market deberíamos haber sacado al menos el 80% de la liquidez de los objetivos marcados. El 20% restante que nos quedaría serían las moonbucks, como mucho, si hemos decidido no sacarlo, ¿vale? Pues eso, nos quedaría ese 20% de moonbucks y lo que sí que os perdonaría es que nos quedemos con todo el BTC o con una parte del BTC porque Bitcoin es Bitcoin y creo que en el futuro va a ser muy fructífero. Pero todo el resto de altcoins yo intentaría estar fuera al máximo al final del bullrun. ¿Qué pasa? No sabemos cuándo va a ser ese final, pero por eso nos hemos ido marcando objetivos específicos para salir del mercado. Y ahora que ya sabemos todos cómo comprar y vender criptomonedas modo Dios, no me puedo ir de este vídeo sin mencionar a nuestro patrocinador de hoy, que de hecho está siendo el patrocinador del canal, y es Coinex. Coinex es un exchange de criptomonedas que lleva operando desde el año 2017 y lo mejor que tiene ahora mismo es que todavía no piden KIC. La mayoría de exchanges que tenemos a día de hoy piden KIC, pero en Coinex podéis operar sin KIC, cosa que es muy positiva, ya que no hace falta que les deis vuestros documentos de identidad ni vuestros datos, ¿vale? Además, si nunca te has registrado en Coinex, ahora mismo están haciendo una oferta para principiantes de 100 USDTs que básicamente si te registras como un usuario con el enlace que tendrás aquí abajo en la descripción, pues puedes optar hasta 100 USDTs de reembolso por cumplir las tareas que pone aquí abajo. Básicamente con el primer depósito superior a 20 USDTs vais a tener 10 USDTs de reembolso. Después, si hacéis alguna operación superior a los 50 USDTs en spot vais a recibir un reembolso de 30 USDTs y si generáis un volumen superior a los 5.000 USDTs en futuros obtendréis 60 USDTs de reembolsos. Y hasta aquí familia esta guía de cómo entrar y salir del mercado en modo Dios. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier comentario o duda la podéis dejar aquí abajo en los comentarios y os aparece ahora mismo en pantalla otro vídeo del mundo de las criptomonedas que seguro que os ayuda un montonazo. Un abrazo y nos vemos en la próxima familia. Chao, chao.